Número 4. Las características del corazón humano. La Biblia describe el corazón humano de una manera muy diferente a lo que el mundo nos dice. Hoy en día la gente cree que el corazón es una brújula confiable, pero la Biblia nos dice que el corazón es engañoso y perverso. No nos podemos confiar de nuestro corazón. Antes de conocer la verdadera espiritualidad en Cristo, debemos entender la realidad del corazón humano y por qué necesitamos que Dios lo transforme. Veamos las características de nuestro corazón. Número 1. El corazón es engañoso y perverso. Jeremías 17:9 nos da una descripción impactante. Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí la palabra hebrea para engañoso significa torcido o fraudulento. Esto significa que el corazón humano no solo es propenso a la mentira, sino que también se autoengaña. Matthew Henry dijo: el pecado ha corrompido de tal manera el corazón humano que ni siquiera podemos confiar en nuestros propios pensamientos y deseos sin la guía de Dios. Jesús confirmó esto cuando dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto significa que el pecado no es solo un problema externo, sino un problema interno. La raíz de la maldad no está en la sociedad o en el entorno, sino en el corazón humano. Segunda característica: el corazón es orgulloso y rebelde. Desde la caída, el corazón humano se ha inclinado a la autosuficiencia y la rebelión contra Dios. Romanos 1:21, Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí vemos dos características del corazón humano sin Dios. Primero, no quiere someterse a Dios, prefiere creer que puede definir la verdad por sí mismo. Segundo, se llena de vanidad y orgullo, cree que su razonamiento es superior a la sabiduría de Dios. Volviendo al ejemplo anterior, el faraón de Egipto es un claro ejemplo de un corazón endurecido por el orgullo. A pesar de ver las maravillas que Dios hizo con las plagas en Egipto, se rehusó a humillarse y obedecer. Éxodo 7:13 dice: y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. John MacArthur dijo: el orgullo endurece el corazón del hombre y lo lleva a resistir la verdad, aunque las evidencias sean claras. Hoy en día muchas personas tienen el mismo corazón de Faraón. Prefieren ignorar la verdad de Dios porque no quieren rendirse a Él. Tercera característica: el corazón es inclinado a la idolatría. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, el corazón humano busca adorar algo. Si no es a Dios, será a ídolos creados por el hombre. En Ezequiel 14:3, Dios confronta a Israel diciendo: estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. La idolatría no es solo postrarse ante una estatua, es cuando algo ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. En el ejemplo del becerro de oro, después de ser liberados de Egipto, los israelitas hicieron un becerro de oro y lo adoraron. ¿Por qué? Porque querían un Dios que pudieran controlar, un Dios que se ajustara a sus deseos, un Dios que podían ver y tocar. Hoy en día los ídolos del corazón pueden ser la fama, el dinero, el éxito, la espiritualidad sin compromiso con Dios, la dependencia de líderes religiosos en lugar de Cristo. Tim Keller dijo: un ídolo es cualquier cosa que ocupe en tu corazón el lugar que solo Dios merece. Cuarta característica: el corazón humano ama las tinieblas. Jesús dijo en Juan 3:19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. El problema del hombre no es solo ignorancia, sino una elección deliberada de rechazar la luz de Cristo, porque prefiere seguir su propio camino. Veamos el ejemplo del discípulo de Jesús, Judas Iscariote. Judas estuvo con Jesús, escuchó su enseñanza y vio sus milagros. Sin embargo, su corazón nunca se entregó realmente al Señor y por amor al dinero lo traicionó. Esto nos muestra que no basta con conocer a Dios externamente, es necesario que nuestro corazón sea transformado por su Espíritu Santo. En conclusión, el corazón humano es engañoso, orgulloso, idólatra y ama el pecado, pero la buena noticia es que Dios puede transformar un corazón de piedra en un corazón nuevo. Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Jesús vino precisamente para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. En el siguiente segmento veremos cómo reconocer si nuestra fe es verdadera o si estamos en un engaño. Número 5. ¿Cómo reconocer si mi fe es verdadera? Hoy en día muchas personas dicen tener fe, pero la pregunta clave ¿es una fe genuina o una fe que apariencia fe? Jesús advirtió: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto significa que la verdadera fe se distingue de la falsa. No basta con decir que creemos, nuestra vida debe reflejar una relación con Cristo. Veamos las características de una fe genuina y contrastémosla con ejemplos bíblicos de personas que tuvieron fe verdadera y otras que solo tenían una apariencia de fe. Número 1. La fe verdadera se basa en Cristo, no en emociones o tradiciones. La fe genuina tiene como fundamento a Cristo y su palabra, no en experiencias emocionales o tradiciones religiosas. Ejemplo de fe verdadera: los discípulos de Jesús. Cuando muchos dejaron de seguir a Jesús, Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no seguía a Jesús por emociones pasajeras, sino porque estaba convencido de que Él era la verdad. Ejemplo de una fe falsa: la multitud que siguió a Jesús por los panes y los peces que les dio para comer. En Juan 6:26 Jesús confrontó a la multitud que lo seguía solo por los milagros. De cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchos siguen a Dios solo por lo que pueden recibir, pero cuando llega la prueba, su fe desaparece. Comentario de Charles Spurgeon: la fe que descansa en sentimientos o beneficios es como una casa construida sobre arena. Solo la fe arraigada en Cristo resistirá a la tormenta. Número 2. La fe verdadera produce frutos de obediencia. Jesús dijo en Mateo 7:16: por sus frutos los conoceréis. Una fe genuina se manifiesta en obediencia y transformación de vida. Ejemplo de fe verdadera: Abraham. Abraham demostró su fe cuando obedeció a Dios al ofrecer a Isaac. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Su fe no era solo palabras, sino confianza en Dios expresada en obediencia. Ejemplo de falsa fe: los fariseos parecían religiosos, pero Jesús los llamó hipócritas porque su fe era externa, sin transformación interna. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Número 3. La fe verdadera persevera en la prueba. Una fe genuina se mantiene firme en las dificultades.
Ejemplo de fe verdadera, Job. A pesar de perderlo todo, Job declaró en Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Su fe no dependía de sus circunstancias, sino de su relación con Dios. Ejemplo de fe falsa, Judas. Caminó con Jesús, pero cuando vio que no iba a recibir lo que quería, lo traicionó. Juan 12:6 revela que era un ladrón y nunca tuvo un corazón entregado a Dios. Comentario de John MacArthur. La fe superficial se desvanece cuando las expectativas personales no se cumplen. Solo la fe verdadera resiste la prueba del tiempo. Número 4. La fe verdadera ama y confía en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nuestra fe es verdadera, amaremos la Biblia y la obedeceremos. Ejemplo de fe verdadera, los bereanos. En Hechos 17:11, los bereanos fueron llamados nobles porque recibieron la palabra de Dios con disposición y la examinaban diariamente. Ejemplo de fe falsa, el rey Saúl. Él desobedeció la palabra de Dios y justificó su pecado. Dios lo confronta a través del profeta Samuel y le pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl tenía una fe superficial, se basaba en rituales y no en obediencia genuina. Número 5. La fe verdadera confiesa a Cristo con valentía. Jesús dijo en Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Ejemplo de fe verdadera. Esteban fue apedreado por predicar a Cristo, pero hasta el final confesó su fe. Hechos 7:55 y 56. Ejemplo de fe falsa. Pedro antes de la cruz. Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo, pero más tarde su fe fue fortalecida y después predicó con valentía. En conclusión, para saber si nuestra fe es genuina, debemos examinarnos con estas preguntas. Número 1. ¿Está mi fe basada en Cristo o en emociones? Número 2. ¿Mi fe da frutos de obediencia? Número 3. ¿Persevero en la fe a pesar de las pruebas? Número 4. ¿Amo y obedezco la palabra de Dios? Número 5. ¿Confieso a Cristo con valentía? Pablo nos exhorta en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Si descubrimos que nuestra fe no es verdadera, no es tarde para venir a Cristo con un corazón arrepentido. En el próximo segmento veremos cómo salir de cualquier engaño y caminar en la verdad de Dios.